Bueno, vamos a hacer el siguiente problema. Tenemos dos péndulos, uno cae de cierta altura D, no sé si entienden el problema, uno cae de cierta altura D, choca con el otro. El choque puede ser, en el caso del ítem A, totalmente plástico, en el caso del ítem B, perfectamente elástica, y en el caso del ítem C es un choque inelástico y pues, este no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero es un intermedio. Entonces vamos a plantear y no resolver la primera parte, la de choque plástico. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron la clase pasada el choque balístico, que tenía una masita así y una bala que venía, su bala de Super Mario, que venía con cierta velocidad B y tenían que calcular cuánto subía el péndulo en función de la velocidad de la bala. ¿Bien? Ustedes ya hicieron que era un choque plástico, exactamente igual que este. Entonces, la única diferencia en el caso así es que ustedes no conocen la velocidad, sino que conocen la altura inicial. Ahora, si ustedes conocen la altura inicial del primero de los péndulos, el que está cayendo, ¿pueden calcular la velocidad que va a tener en el momento del choque? Sí, sí. Bien, ¿cómo? Se conserva la energía mecánica. Perfecto, se conserva la energía mecánica, entonces este problema es trivial porque una vez que tienen la velocidad, van a poder hacer exactamente lo mismo que hicieron en el caso del péndulo balístico. Es un ejercicio importante porque es parte de la práctica de laboratorio que vamos a hacer el jueves. Así que no cuelguen en estudiar el péndulo balístico. Pero vamos a hacer el perfectamente elástico porque es una cuenta que al menos una vez hay que verla. Entonces, en el caso perfectamente elástico, tengo el péndulo que cae de cierta altura, bueno, más o menos de cierta altura D, baja, choca y, y se golpean entre sí, ¿no? En un momento están los dos juntos y después de cierto tiempo uno va a subir una cantidad, otro va a subir otra cantidad, ¿no? Porque es un choque perfectamente elástico. Entonces lo que nos interesa calcular a nosotros es la altura de ambas bolitas. ¿Bien? Entonces empecemos con diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo en el punto más bajo. En el punto más bajo, bueno, tengo las dos masitas juntas. ¿Qué fuerzas tengo? El peso y la tensión que se compensan por ser vertical. Muy bien. Casi como si me lo hubiesen preguntado antes. Mil Bien, veces. mil veces. Claro, tengo el peso y la tensión que se compensan por ser verticales. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas externas en el punto más bajo van a ser cero. Por lo tanto, como la sumatoria de fuerzas externas es igual a la variación de P con respecto a T, voy a tener que P solamente en el instante más bajo de todo, porque después en un momento distinto voy a tener la tensión y el peso en cierto ángulo y por lo tanto la suma de fuerzas externas no va a ser cero, pero en el punto más bajo el P va a ser constante. Entonces voy a tomar un momento muy particular que es el momento del choque. Voy a considerar un infinitésimo antes y un infinitésimo después del choque. Y en ese momento, durante ese choque, que además es muy cortito y es infinitesimal, el P va a ser constante. ¿Bien? Entonces, justo antes del choque, la primera de las masitas, la M1, va a tener cierta velocidad que voy a tener que calcular. Entonces, empecemos con energía. Las fuerzas que tenemos, ya sabemos que son el peso y la tensión. La tensión es perpendicular a la dirección de desplazamiento, por lo tanto no realiza trabajo. Y el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica antes del choque y justo antes del choque va a ser constante. Entonces, al principio, ¿cuánto va la energía mecánica cuando solo está la masita M1 a cierta altura D? M por G por D. M1 por G por D. Muy bien.
Y justo antes del choque, que estoy en el punto más bajo, ¿cuánto vale la energía mecánica? Su energía cinética. Bien. Medio de M1 por B1. Vamos a ponerle B1 0 para indicar que es la inicial, al cuadrado. A mí me interesaría saber esta B1 0 cuánto vale. Pero bueno, ya les acabo de decir que la energía mecánica antes y justo antes se conserva. Por lo tanto, M1 GD es igual a 1 medio M1 por B1 0 cuadrado. M1 se va con M1, esto pasa como un 2, por lo tanto la velocidad justo antes del choque es raíz cuadrada de 2G por D. Esto ya lo hicieron en el péndulo balístico. Una pregunta. Sí, Las dos energías mecánicas que puso, puse el mismo nombre. ¿Cuál es cada una? Me perdí ahí. vamos a ponerle 0, 1. O sea, el cero es cuando... El 0 es al principio de todo, la la primera masita está a arriba. altura D. Y el 1 justo antes después del choque. El 1 es justo después y el 0 justo antes, ¿no? No, el 0 es bastante antes, es cuando está todo empezando que está el péndulo así. Ah, ok. Arriba, después baja y justo antes de tocar, un infinitésimo antes de tocar, pongo el 1. Ah, perfecto, gracias. Ahora, es un choque perfectamente elástico, por lo tanto, ¿qué se conserva justo antes y justo después del choque? La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, que eso lo dije acá, ¿y qué más? La variación de energía cinética es igual a 0. Exactamente, la variación de energía cinética justo antes y justo después, digo así, porque después va a haber energía potencial y ya va a haber la energía cinética variar. Pero justo antes y justo después del choque, la variación de energía cinética cero, porque es un choque perfectamente elástico. Y además, la cantidad de momento en ese instante también es constante. Entonces vamos a escribir esto, que es lo que tenemos. A ver, primera ecuación de P. Tenemos justo antes del choque, tenemos solamente se mueve la partícula de masa 1, que voy a tener masa 1 por B1, 0. Y bueno, voy a poner un sistema de coordenadas. En el parcial, chicos, algunos se olvidaron de poner los ejes. No se olviden de poner los ejes, por favor. Porque si no, está todo mal. O por lo menos está muy difícil de verificar que esté bien. Bien, justo antes del choque es B1, lo voy a poner todo en X, ¿no? Porque las velocidades van a estar en X en el punto más bajo. Y después del choque, bueno, esto es justo antes del choque, y después del choque voy a tener M1 por B1F, no, si no voy a poner B1, 1, para decir justo después del choque, más M2 B2, 1. Bien, porque van a chocar y ambas se van a empezar a mover con cierta velocidad. Acá estoy poniendo todo signo positivo, pero en realidad tienen direcciones contrarias, por lo tanto debería o ponerlo como vector o poner a priori el signo. Entonces veamos los signos. Bueno, estoy usando este dibujo de acá y se mueve primero para acá. Esa es la masa 1, esta es la masa 2. Después del choque, la masa 1 se va a mover en el X negativo y la masa 2 en el X positivo. Por lo tanto, acá hay un signo menos. Otra cosa que tiene que tener cuidado es que si ustedes no saben el signo de algo, que digo también por un conocimiento parcial, si ustedes no saben el signo de algo, por ejemplo, de alguna fuerza, de alguna velocidad o lo que sea, está bien que uno puede ponerlo en una dirección arbitraria y después despejarlo, pero eso sí es una incógnita. Si uno mete ya como módulo en la ecuación, tiene que poner el signo correcto, porque si no, no les va a dar los signos mal. Bueno, hasta acá está bien. Yo B10 lo conozco, así que lo voy a escribir. Esto es M1 por raíz de 2 por G por D. Es igual, lo voy a poner al revés porque me gustan los signos menos que en el medio. Bien, pero tengo dos incógnitas. Tengo la velocidad de la masa 2 y la velocidad de la masa 1 después del choque, que no las conozco.
Y hasta el momento tengo una sola ecuación. Pero, como dijimos hace 2 minutos, la energía cinética se conserva justo antes y justo después del choque por ser totalmente elástico. Por lo tanto, la energía cinética inicial va a ser 1/2 de la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado después del choque, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado después del choque. Podemos simplificar esto un poco. Los medios se me van a cancelar porque están en todos los términos. Después yo sé que B1, 0 es raíz de 2GD, al cuadrado es 2 por G por D, y pongo el 2 adelante porque me gusta que los números estén adelante. M1, B1, 1 cuadrado, más M2, B2, 2 al cuadrado. Bien, y ahora tengo dos ecuaciones. Tengo esta, tengo esta. Siempre chequen antes de empezar a resolver que tengan tantas ecuaciones como incógnitas, porque si no, no van a llegar a ningún resultado sin importar cuánto trabajo le pongan. Pueden estar toda la semana dando vueltas con las cuentas y no van a llegar a nada. En este caso tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero con una dificultad extra es que una de las ecuaciones es cuadrática, que no es lineal. ¿Bien? Bueno, entonces, nada, como no es lineal, no puedo usar suma y resta de ecuaciones, o sistema matricial, o Kramer, ni nada de eso, sino que tengo que hacer sustitución e igualación. Así que lo que voy a hacer, ahí me gustaría calcular ambas velocidades, pero puedo elegir una para empezar y después de ahí despejo la otra. Voy a despejar, esta la voy a llamar ecuación 1, esta la voy a llamar ecuación 2. Está siempre bien numerar ecuaciones y decir cuáles están sumando con cuáles o despejando de cuál. Despejo de la ecuación 1 B2 me va a dar que B2 es M1 raíz de 2 G por D más M1 B11 dividido M2. Y esto va a ser B2. Y ahora voy a agarrar esto y lo voy a meter en la ecuación 2. Lo meto en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 tengo 2M1 por G por D es igual a M. Si me quieren parar en algún momento, porque están todos callados, si me quieren preguntar algo, bueno, B1 es mi incógnita, más M2 por B2 jejeje. Esto era B21, sí está bien, más M2 B21 al cuadrado, que es M1 raíz de 2 por G por D, más M1 B11, no es prima, es quemado, sobre M2 todo al cuadrado. Bien, esta es, bueno, no es una ecuación tan sencilla de resolver, pero solo tiene una incógnita que es B1. Entonces, si puedo despejar B1, está todo bien. Vamos a expandir el cuadrado de la derecha. Me queda 2 M1 por G por D es igual a M1 por B1, 1 cuadrado, más M2 sobre M2 cuadrado. Y ahora expando el cuadrado. Bien, es el cuadrado del primero. Puedo no poner la raíz. Más el cuadrado del segundo. Más 2 por el primero por el segundo. Germán, faltaría el cuadrado en el M1, creo, en el Claro. medio. Sí, falta un cuadrado en el M1 acá. Muchas gracias. Bien. Este se va con este. Y vamos a hacer distributiva. Esto me queda 2 M1 por G por D es igual a M1 por B1, 1 cuadrado, más, bueno, acá me queda 1, puede ser distributiva de M2, es 2 M1 cuadrado por G por D
sobre M2. ¿No? Sí. Más M1 cuadrado, B11 cuadrado sobre M2. Más, acá es todo M1. Sí, era todo M1. Bien. 2 2m1 M1. cuadrado. ¿Cómo? Eso, nada, 2m1 cuadrado. Bla, bla. Sí, 2M1 cuadrado, raíz de 2 por G por D, B11 dividido M2. Bien, me gustaría sacarme encima ese M2 que tengo ahí abajo. No me gusta en el denominador, lo voy a pasar multiplicando los términos que no lo tienen. Solo para que me queden astrolijos, me queda 2M1 M2 G por D es igual a M1 B11 cuadrado. El M1 también lo puedes simplificar ya de una. El M1 lo puedo simplificar de una. Vamos a hacer eso antes de empezar a copiar. Muchas gracias. M1, M1, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Listo. Buenísimo. Entonces me queda 2M2 por G por D es igual a B11 cuadrado más 2M1 sobre M2 G por... Ah, en M2 ya lo distribuí. M1, G ¿B1 por... no tendría un M2? Sí, gracias. M2, B11 cuadrado más 2M1 G por D más M1 B11 cuadrado más 2M1 raíz de 2 por G por D B11. Bien, esto es una cuadrática. Vamos a ordenarlo de manera que quede como una cuadrática. Entonces me va a quedar los términos cuadráticos, me quedan M1 más, este lo voy a pasar por menos para aquel lado, M1 más M2 por B11 cuadrado. Después el término lineal es 2M1 raíz de 2 por G por D de 11. Y después el término no lineal es más M1 menos M2 por G por D por 2. Ahí está. Igual a 0. Y esto, que es una cosa espantosa, el estoy guardando. Esto que es una cosa espantosa, la puedo resolver con el resolvente de la cuadrática. Me va a quedar que B1, 1 va a ser igual a menos el término lineal más menos el término lineal al cuadrado, que es 4M1 cuadrado por 2 por G por D, menos 4 por A por C, sobre 2 por término cuadrático. Bien, si bien es una cosa fea que no es fea. Puedo trabajar un poco la raíz para tratar de llegar a algo más lindo. Obviamente esto tiene dos soluciones. A mí B1 me interesaba que fuese positivo, por lo tanto la única solución que tiene sentido físico para el problema es la solución que tiene un más. Puedo trabajar un poco la raíz. 8 G por D. Germán, ¿cómo dijiste? ¿Por qué el menos no? Porque con menos y menos me queda negativo. Y yo dije que B1 tenía que ser positivo. Perfecto, gracias. Entonces esto es, bueno, 8 G por D y M1 más M2 por M1 menos M2 es M1 cuadrado menos M2 cuadrado. Bien, entonces este se va con este, menos con menos, me queda 8G por D por M2 cuadrado, me queda la raíz. Entonces esto me va a quedar menos 2M1 raíz de 2G por D. Era con más, a ver, B1 ¿cuál era? No, B1 me tiene que dar negativo, así que tengo que quedarme con el menos. Menos porque B2 es el que tiene que ser positivo. Raíz cuadrada, bueno, de 8 por G por D por M2. Esto es lo mismo que raíz de 8 es 2 raíz de 2.
raíz de m2 cuadrado es m2, raíz de g por d, sobre 2m1 más m2. Fíjense que acá tengo arriba, los dos términos son iguales, lo único que difieren es en el que uno tiene m1 y otro tiene m2. Por lo tanto, esto es 2 raíz de 2 g por d, m1 menos m2, sobre 2 m1 más m2. Este se va con este, y ya tengo la velocidad de la masita 1 después del choque. Fíjense que quedó una expresión bastante cortita, a pesar de toda la cuadrática que había que hacer. Profe, tengo una pregunta. Sí. Analizando este problema, o sea, en un caso de la vida real, Sí. ¿podría ser que la masa 1 se quede quieta y la masa 2 se mueva? O sea, cuando sucede el choque, la masa 1 se quede quieta y la masa 2 como que tiene una cierta velocidad. Si las masas son iguales, sí. Fíjate que m1 menos m2 me queda 0. Sí, sí. Claro, pero antes, o sea, antes de hacer todos estos cálculos, no podríamos suponer eso, ¿no? No, eso no lo sabemos nosotros. Claro, claro. Ahora Claro, llegamos a ese resultado, pero antes no lo sabíamos. claro, porque, o sea, cuando yo me acuerdo que tenía un juguete y que se juntaban las bolitas y una se Sí, queda quieta y la otra. pensá cuando juegas al pool, que si le pegas con la velocidad adecuada, una de las masas queda quieta y la otra sale con toda la velocidad. Claro, claro. Sí, sí, eso es algo que tranquilamente puede pasar. Ahora encontramos que la relación que se tiene que cumplir es que ambas masas sean iguales. Pero a priori es algo que nosotros no sabemos. ¿Por qué te da negativo la velocidad 1? Por el sistema de eje que elegí, porque la masa 1 llega acá, rebota y sale para allá. Que es en el eje negativo. ¿Sale para dónde dijiste, Para perdón? la izquierda, porque rebota y va para la izquierda. ¿Vos pusiste masa 1 o masa 2? Esta es la 1. Ah, o sea que sigue para la izquierda. Sí, va hacia la derecha, va cayendo hacia la derecha, choca y viene para la izquierda. Ah, claro que vos pusiste al revés que yo, por Sí, eso. pero fue mi elección particular de eje. Bueno, y les voy a dejar a ustedes la masa 2, la velocidad 2, es obviamente trivial de calcular, porque ustedes tienen trivial, bueno, entonces una cuenta, ¿no? Pero tienen esta relación, lo único que tienen que hacer es meter en ese lugar cuánto vale la velocidad 1, y podemos hacerlo en 2 segundos, total 2 segundos más, 2 segundos menos, no es menor el problema. ¿Dónde está el seleccionar de esta pizarra? Este no, ¿vos? Sí, y necesito otra hoja. Bien, tengo esta, entonces esta velocidad B22 va a ser igual a M1 raíz de 2 raíz de G por D, lo voy a poner así, más M1 por velocidad 1, bueno, acá hay un signo menos, M1 raíz de 2, G por D tenía raíz, perdón, ahí. Profe, ¿ese B2 es un cuadrado que pasaste o No, perdón, estoy un poco quemado. es en lugar de 1 un 2? Es Es en un lugar 1. de 1 un 2. Menos en 1 soy yo que estoy quemado, nada más. Ok. M1 menos M2 sobre, no, sobre todo no, sobre M1 más M2, todo dividido por M2, que lo voy a poner acá. Bien, esto se puede simplificar un poco. Fíjense que aparece el M1, aparece esto con esto se repite, menos con menos me queda más. Me queda que B21 va a ser igual a M1 por M2 raíz de 2 por G por D dividido M2, M1 más M2 y esto se cancela con esto. Me queda raíz de 2 por G por D M1 sobre M1 más M2. Una expresión súper sencilla teniendo en cuenta la cantidad de cuentas que tuvimos que hacer para llegar ahí. Bien,
Y lo que me preguntaba el ejercicio no eran las velocidades, eran las alturas. Pero bueno, nosotros sabemos, a partir de las velocidades, podemos calcular la energía cinética inicial en el punto más bajo de cada una de las masitas. Y sabemos que como la única fuerza, actúan dos fuerzas, la tensión y el peso. La tensión es perpendicular a la dirección de desplazamiento y el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la tensión no realiza trabajo y la energía mecánica de cada una de las partículas por separado, y por cierto también, se va a conservar. Entonces, para calcular la altura, lo único que tenemos que hacer es igual a la energía cinética inicial de cada una de las masitas, pues su energía potencial en el punto más alto, sabiendo que al inicio es todo cinética y al final es todo potencial. Esta parte es súper sencilla en comparación a toda la cuenta que ya hicimos. Lo voy a escribir para que les quede escrito, o sea, básicamente tengo que plantear un medio de M1 o M2 por B1 o B2 al cuadrado, va a tener que ser igual a masa 1, 2 por G por altura de la masa 1, 2. Y teniendo la velocidad, las M se me van a cancelar, por lo tanto las alturas 1, 2 van a ser simplemente un medio de las velocidades al cuadrado que acabo de calcular dividido G. ¿Bien? Son dos alturas porque son dos masas, cada masa llega a una altura final distinta. Que ambas van a ser menor a D. Bueno. ¿Bien? ¿Me creyeron todos? ¿Cómo es la notación que usaste, profe? 1, 2 quiere decir que puede ser, esta ecuación vale tanto para la 1 como para la 2. Claro, pero nada más. O sea, no es que, porque si te mandas a sumar o algo, la rompes. No, si te mandan a sumar la de las dos van a llegar a 1 kilómetro. Pueden hacerlo por separado porque cada una de las partículas por separado se les conserva energía mecánica, o es un péndulo. No, decía sumar y decir tipo B1 más B2 todo al cuadrado y empezar a hacer cualquier cosa y romper No. Listo, queda claro. Bueno, ya tenemos uno de choque elástico, perfectamente elástico. Después no lo voy a hacer, porque si no vamos a comernos toda la clase y nos faltan 3 ejercicios más. Pero el ítem C les pido una colisión inelástica con una pérdida cinética de energía del 10%. Básicamente, para hacer ese ejercicio, lo que tiene que decir es que la energía cinética no se conserva en el punto más bajo, pero que la energía cinética después del choque va a ser igual a 0,9, porque se pierde el 10%, se queda el 90% de la energía cinética antes del choque. O sea, básicamente, en esta ecuación de acá, vamos a marcarla, en esta ecuación de acá aparece acá y acá, aparece acá un 0,9, porque es un porcentaje de energía cinética que uno tiene después del choque. El procedimiento es todo igual, una forma linda de hacer tanto el B como C al mismo tiempo es poner una P de porcentaje, por ejemplo, acá, y resolver toda la cuenta con el P. Entonces, si P vale 1, es un choque perfectamente elástico, y si P vale menos que 1, es un choque inelástico con el porcentaje que valga P. Entonces no hace falta hacerlo dos veces de esa manera. Lo que tiene es que se va a dificultar bastante la parte de simplificar. ¿Puede repetir cuando es inelástico? Inelástico es cuando se pierde parte de la energía cinética durante el choque. Gracias. Bien. Eso lo pueden hacer poniendo un porcentaje, un P, por ejemplo, en este caso les dice que se pierde el 10%, entonces pueden poner un P que sea 0,9, la energía cinética, como para decir que solo es el 90% de lo que era inicialmente. Si hacen eso, lo pueden resolver el B y el C al mismo tiempo, pero no van a llegar a expresiones tan chiquitas como estas, van a llegar a expresiones bastante más difíciles. Pero Profe, ¿por qué la pusiste ahí la P? O justo en ese lugar. justo en ese lugar, porque la energía cinética choque tiene que ser igual al 90% de la energía cinética que es esta antes del choque. También se puede hacer por separado. Yo les aconsejo que lo hagan por separado. Les comento que se puede hacer así, pero háganlo por separado el B y el C.
Si lo hacen por separado van a llegar a estos resultados que son más lindos, son visualmente lindos, porque son cortitos, son compactos. A ver, y No. hacer una regla de 3, ¿no? Después. No, ojo, no hagan regla de 3 que hay cosas al cuadrado y qué sé yo. Ah, No. ok. Tienen que hacer la cuenta de vuelta. Poner el 0,9 y hacer toda la cuenta otra vez. No se olviden que las reglas de proporcionalidad directa e inversa solo valen para relaciones lineales. Bueno, listo vamos a otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, que es el de una granada que flota en el aire. Vamos a hacer una hoja nueva, así no tengo que estar saltando de hoja. Bien, tengo una granada de mortero de 1,56 kilogramos y lo voy a llamar masa 1. Vale. Vamos a dejarlo 1,56 kilogramos. Que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial cuyo módulo es de 31 metros sobre segundo. Y explota al alcanzar su máxima altura, dividiéndose en 3 partes de diferente color. O sea, tengo una granada y explota y se hacen 3 pedacitos. Las partes se mueven horizontalmente en lo que sería un plano bidimensional, donde una se mueve hacia el norte y otra se mueve hacia el este con cierta velocidad y demás. Entonces lo que me interesa saber es si desprecio el rozamiento con el aire, el viento y todo, sobre todo ideal en vacío, a dónde va la tercera parte, dónde cae. Entonces, lo primero que necesito saber, que me gustaría a mí conocer, es a qué altura es la explosión. Pues yo en principio no la conozco todavía. Y en algún momento la voy a tener que usar si quiero calcular las ecuaciones paramétricas. Es hacer tiro vertical y ver cuándo la velocidad llega a 0. Divino, excelente. Es un tiro vertical, vuelvo a cinemática, así de una, con una sola partícula, que yo tengo que la altura en un tiro vertical es igual a velocidad por tiempo menos un medio de aceleración gravitatoria por tiempo al cuadrado, donde puse el tiempo inicial en 0 y la altura inicial en 0. ¿Sí? Y además yo sé que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos aceleración gravitatoria por tiempo. Buenísimo, buenísimo. Todo esto es de cinemática y lo tengo clarísimo. Yo además sé que me interesa el punto más alto, donde la velocidad va a ser 0, y sé que la velocidad inicial es 31 metros sobre segundo, y sé que G vale 10 porque me es más fácil hacer la cuenta con 10 que con 9. Entonces, un despeje rápido me dice que T es 3,1 segundos. Donde ese 3 parece un 5. 3,1 segundos. Bien, lo pongo en I, y de 3,1 segundos es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3,1 segundos. Estoy haciendo todo con números porque el ejercicio solamente me da números, me tira todos los números de una, y si le pongo M1, M2, M3, M4, B1, B2, va a ser un quilombo. Ustedes en un examen, cuando tienen todo M1, M2, mu E, mu D y todo eso, háganlo simbólico siempre hasta el final. Dejen la expresión completamente simbólica y en el último paso, cuando ya terminaron de hacer absolutamente todo, reemplazan. Si la cuenta simbólica está bien, yo al menos se los voy a poner bien. No reemplacen al principio, porque después hace muy difícil encontrar si hay un error de cuenta, porque es difícil seguir de dónde viene cada número. Si ustedes tienen las expresiones, pueden ver de dónde viene cada término, de qué término colabora en cada una de las partes de la expresión final. Si tienen número y está mal, es imposible saber en qué parte está mal. Bien, vamos a hacer esto. ¿Alguno me hace el favor de hacer esta cuenta? Voy a ir al calculador. ¿Tengo calculadora? Sí, tengo calculadora. Profe, la altura final se podía haber hecho con conservación de energía. Sí, perfectamente. Sí, sí. No hay absolutamente ningún problema. A mí me había dado 48 metros así. 48 metros. 48,05, que para mí eso es 48. Y me voy a tirar el 0,5. 48 metros. Perfecto. Entonces la altura en la que se realiza la explosión es 48 metros.
Buenísimo, la altura la llamé I, por lo tanto en el punto más alto, la masita va a estar acá, en un plano que voy a llamar XZ, porque es un movimiento bidimensional a una altura I. Bien, en el punto más alto, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la granada acá. ¿Qué fuerzas hay? La gravitatoria. Claro, solamente hay peso. Y el peso está en la dirección I. Por lo tanto, ¿se conserva P? Y si sí o si no, ¿en qué dimensión? ¿En qué eje? Se conserva en X, pero no en Y. Claro, se conserva, perdón, este Z, se conserva en el plano XZ, pero no se conserva en Y. Pero en el plano XZ sí se conserva. Entonces yo sé que una de las masas se mueve hacia el norte. Y que la otra de las masas, bueno, vamos a hacer el este, ¿no? Este, oeste, normal, norte, sur. Una de las masas se mueve hacia el norte y la otra se mueve hacia el este. Y como yo sé que P en las direcciones X, Z se conserva, yo espero poder decir que la otra masita se va a mover en algún lugar más o menos por acá, tipo suroeste, como para compensar. Profe, ¿podrías repetir? Porque me trae un poco. Sí. La granada se divide en tres pedazos, en tres trozos. Uno me dice que se mueve hacia el norte y otro se mueve hacia el este. ¿Hacia el norte sería como en dirección a un eje saliente o sería Al Z, no, pensalo, o sea, yo estoy a una altura I y tengo un plano bidimensional XZ. Tengo a una altura, tengo un plano. Y tengo las cuatro direcciones cardinales. Los planos son X, que sería el este, y Z, que sería el norte. Lo salen Sí, así. perfecto. Ahí Bien. más o menos voy bien. Una se mueve al norte, otra se mueve al este. O sea, una se mueve en Z y otra se mueve en X. Como yo sé que el momento en las direcciones XZ se conserva, porque no hay ninguna fuerza externa en esas direcciones, entonces yo espero que el otro pedacito, el tercero, salga en algún lugar tipo para el suroeste, porque el centro de masa, la velocidad del centro de masa en XZ tiene que mantenerse, tiene que conservarse, tiene que seguir siendo en este caso 0. El centro de masa en Y va a cambiar de velocidad porque tengo el P, que es una fuerza externa. Pero en el plano XZ siempre va a estar el centro de masa bien en el medio. Bien, ahí te entendí mejor. Gracias. Bien, divino. Entonces, para calcular hacia dónde va este tercer pedacito, necesito saber cuánto vale el P del pedacito 1 y del pedacito 2. Necesito tener esa información. Y yo no tengo esa información, sino que tengo en qué lugar cae. O sea, esto cae, esto va, hace una parábola, ¿no? Pues un tiro oblicuo y cae en algún lugar. Entonces me interesaría saber qué velocidad tenía inicialmente en los ejes, cada uno de los ejes para llegar a esa dirección. Entonces, para cada uno de los trozos, yo tengo, vamos a llamar al de 0,78, lo vamos a llamar 1, porque es el primero, y al de 0,26 lo voy a llamar 2, porque es el segundo, y 3 al que no sé para dónde va. Bien. Para el pedacito 1, yo tengo un tiro oblicuo que tiene movimiento en Z y en Y. En Y voy a tener la altura inicial, que ya la calculé, que lo voy a llamar I0, que es 48 metros, más velocidad inicial por tiempo en la dirección Y, que va a ser 0, menos un medio de G por T cuadrado. Y en la dirección Z, porque se mueve en la dirección Z, que es para el norte, voy a tener una posición Z inicial, y yo estoy poniendo el centro de coordenadas justo en el medio de donde salen los tres pedacitos. Entonces va a ser 0, más velocidad inicial, velocidad, vamos a llamarla velocidad 1, porque es la partícula 1, en Z por tiempo, y algo más. No, porque es rectilíneo uniforme. Muy bien, es rectilíneo uniforme. Perfecto. Y para la masita 2, tengo el I2, que va a ser
y 0 en 1/2 de G por T. Todos los pedacitos verticalmente se mueven igual. Y no es el Z, sino que es el X2, que va a ser B2 en X por T. Movimiento rectilíneo uniforme. Divino. Entonces, cuando llegan al piso, bueno, de la ecuación de I puedo calcular algo más. No sé si necesito calcular algo más. Bien, cuando llegan al piso, me dice que la partícula 1 se movió 212 metros. O sea que el Z1, cuando llega al piso, que voy a llamar TP, vale 218 metros. Y Profe, ¿pero qué estamos buscando ahora? necesito saber qué velocidad inicial tenía cada una de las masitas para calcular el momento. Ahí está, la velocidad inicial. Bien. Ok. Yo tengo la distancia recorrida horizontalmente, pero no tengo a qué velocidad fue. Entonces estoy aplicando conceptos de cinemática para encontrar la velocidad en base a la distancia recorrida en el eje horizontal. Bien, perfecto. Entonces necesito el TP, que es el tiempo que tarda en llegar al piso, y a partir de ahí, y estas dos ecuaciones, puedo despejar en segundos cuál es la velocidad que tengo. Entonces, para calcular el tiempo, tengo estas dos, esta y esta, que son iguales. Yo sé que I2, que es el que a mí me interesa, va a ser el piso, que es 0 metros. Esto va a ser igual a I0, que es 48 metros, menos 1/2 de 10 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrado. O sea que me queda 48 por 2 es 96, dividido 10 es 9,6 segundo cuadrado, es igual a T cuadrado. Paso esto para acá, raíz de, perdón los perros, pero es muy difícil que en mi casa no se escuchen perros. Raíz de 9,6 que me da 3,1. Entonces el tiempo, que obviamente va a dar 3,1 porque ya lo habíamos calculado antes. Bueno, no sé dónde quedó. 3,1 segundos, el tiempo que tarda en subir tiene que ser el mismo tiempo que tarda en bajar. Bien, entonces el tiempo 3,1 segundos. Entonces el Z1 a los 3,1 segundos me dice el problema que son 218 metros. Y esto a la vez es igual a la velocidad 1 en Z por el tiempo, que es 3,1 segundos. Por lo tanto, la velocidad del trozo 1 en Z es 218 dividido 3,1, me da 1,04 metros sobre segundo. Y rápidamente, la velocidad del trozo 2 en X va a ser 68 dividido 3,1, que me va a dar 22. Profe, igual 200 sobre 3 no puede dar 1. No, porque no sé hacer cuentas. Generalmente no se usa calculadora y puse una coma. 73, mira. 218 era, 218 dividido 3,1 me da 70. Es 212, Germán. Oh, 212, gracias chicos. Es que Igual, más o menos un poquito más de 70. más o menos, 68. 68 metros por segundo. Y estoy tirando los decimales porque tampoco me interesa tener tanto. Yo tengo las velocidades. Entonces ahora puedo estudiar el movimiento de la tercera masita. Yo sé que el P en el plano de XZ va a ser constante y en particular va a ser 0 porque inicialmente la granada, cuando todavía es un solo pedazo, no tiene velocidad en ese plano. Y además, sé constante porque no tengo fuerzas en ese plano. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, hay una fuerza que es la fuerza interna, es una fuerza interna, por lo tanto no tiene que afectar a P. Y yo sé que después de la explosión, justo después de la explosión, a lo largo de todo el movimiento, en XZ voy a tener la masa 1, el trozo 1, por la velocidad de 1, y eso es para el norte, lo había puesto como Z. Después voy a tener el trozo 2, que va a estar en X, y eso lo había puesto como X. Y después voy a tener, después voy a tener el trozo 3,
que no sé para dónde se mueva, que lo voy a llamar velocidad 3, y es un vector. Y esto tiene que ser igual al momento que tenía la granada antes de la explosión, que habíamos dicho que era 0. Entonces, de acá puedo calcular que la velocidad del trozo 3 va a ser igual a menos m2 b2x en x versor menos m1 b1z z versor. Todo esto es dato, ¿no? Yo tengo todos estos números. Dividido m3. Entonces, efectivamente, se mueve en la dirección menos x menos z, que es lo que habíamos llamado como suroeste. Bien. Y de acá puedo calcular cuál es la velocidad. Simplemente reemplazando los números. Vamos a hacerlo. M2 es 0,26. Esto es menos 0,26 kilogramos por B2X, que es 22 metros sobre segundo, dividido M3. Bueno, no me dice cuánto es, pero me da la masa total, gana de tirarme la cuenta. Bueno, y el pedacito 3 es 1,56 kilogramos, menos 0,78 del primero, menos, se me apagó el teclado numérico, menos 0,78, menos 0,26, ya 0,52. Entonces me queda dividido 0,52 kilogramos, menos M1, que es 0,76 kilogramos, por 68 metros sobre segundo, dividido 0,52 kilogramos. Y me estoy comiendo los ejes, los versores, no te coman los versores. Bien, voy a hacer rápidamente esta cuenta. Es 0,26 por 22 dividido 0,52, que me da menos 11 metros sobre segundo en equiversor, menos 0,76 por 68 dividido 0,52 me da 99, y me tiro los decimales a la basura, metros sobre segundo en z versa. Y esa es la velocidad de la masita 3. ¿Bien? Yo tengo la velocidad con la que salen los 3 pedacitos, los 3 pedazos. Y bueno. Profe, una consulta. Nosotros decíamos que P se conservaba porque solo actuaba en Y y estábamos teniendo en cuenta el plano Yo sé que ZX. P se conserva en el plano de XZ, pero en la dirección Y no, porque está el peso. Ah, claro, está bien. Pero como estoy calculando solamente conservación en XZ. Claro, gracias. Bien. Y por último nos pide calcular dónde caería esta masa, en qué lugar. Volvemos a cinemática. Tenemos la velocidad y podemos calcular a dónde cae. Podemos calcular, por ejemplo, a qué distancia cae del centro. Eso lo podemos hacer, ya tenemos el tiempo que tarda en llegar al piso. Y podríamos decir que yo tengo las partículas de granada que explota así, un pedazo para acá, otro pedazo para acá y este pedazo para allá. Yo lo que podría hacer es poner, lo puedo hacer de varias formas, lo puedo hacer de manera vectorial. No sé cómo qué tan duchos estén con hacer. Sí, lo puedo hacer vectorial. ¿Se animan? ¿Lo hacemos vectorial? ¿Qué estamos haciendo, Germán? Me perdí. Necesito saber, yo tengo la velocidad del tercer pedacito de la granada. Me interesa saber a dónde cae. Ah, y sí, vectorialmente. Sí, igual ya sabemos que vectorialmente, voy a llamar L, por poner un nombre, vectorialmente yo sé que L, que es la distancia, el vector posición, va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Es un MRU, solamente que es vectorial. Y el tiempo ya sabemos que vale 3,1 segundos, porque ya lo calculamos varias veces. Entonces, es simplemente multiplicar este vector por 3,1 segundos, y me va a dar un vector en XZ, y me va a dar las coordenadas XZ en la que cae la tercera partícula. Es menos 11 metros sobre segundo por 3,1 segundos en X, menos 99 metros sobre segundo por 3,1 segundos en Z. 11 por 3,1
¿Y por qué ahí no tenemos en cuenta la gravedad? ¿Por qué se convirtió en un MRU? Es un MRU en la dirección, en el plano horizontal. La gravedad la tengo en cuenta en este lugar. Yo cuando quiero calcular el tiempo que se está moviendo, necesito saber cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Ahí uso la coordenada I. Pero durante todo ese tiempo, el movimiento en el plano es independiente. Sí, como hicimos antes. Claro, exactamente, como un tiro oblicuo en el espacio, que la coordenada horizontal es independiente de la coordenada vertical, es lo mismo. Entonces así calculo las coordenadas en las que va a caer el tercer pedacito. Y, yo tenía que hacer la cuenta para que me quede el resultado, porque ya que lo empecé. Estoy tirando muchos decimales, chicos, porque sí, porque no aportan nada al problema, hacen la cuenta más larga. Y yo la verdad, con que me tengan la expresión correcta, yo soy feliz. Menos 245 metros en Z. Bien, y tengo la posición del tercer pedacito. Buenísimo. Tengo después, bueno, tengo más cosas, me dice si el centro de masa se encuentra acelerado, eso ya lo respondimos varias veces, el centro de masa se encuentra acelerado en la dirección vertical, pero no tiene aceleración en el plano de XZ, porque no hay ninguna fuerza externa que actúe en el plano de XZ. Y bueno, describí la trayectoria del centro de masa. Bueno, la trayectoria del centro de masa es sencilla porque es simplemente un tiro vertical, el centro de masa sube y baja, y las ecuaciones paramétricas de cada uno de los pedazos ya las escribimos. Y después me da otra opción que me dice qué pasa si la tercera parte de la explosión se realiza cuando la granada tiene el 10% de velocidad inicial subiendo. No va a cambiar en nada, va a cambiar la distancia final que recorre cada partícula, porque va a pasar más tiempo entre que explote y que llegue al piso, porque va a subir un poco y después va a empezar a caer. O sea, las velocidades que calculamos no hay que calcularlas de vuelta, porque son independientes de todo lo que pasa en la dirección vertical, pero a la hora de calcular la distancia, este tiempo va a haber que calcularlo de vuelta. No nos vamos a meter en hacer eso porque ya estamos medio corto de tiempo. ¿Dudas hasta ahora? Sí, la parte B me deja en duda. ¿Qué parte B? La de ¿qué velocidad tendría si la tercera parte de la velocidad se realiza esa? Sí. Bien. Fíjate que cuando calculamos la velocidad que tenía al momento de la explosión, lo que usamos es las ecuaciones paramétricas para calcular la velocidad inicial. O sea, ahora la partícula sube y llega al punto más alto. Yo ahora me está diciendo qué pasa si estoy un poquito más abajo, estoy por acá, tal que la granada todavía no terminó de subir. Si yo estoy en el punto más alto, los pedacitos que se despejaron hacen esto. Pero si yo estoy un poquito más bajo, los pedacitos van a hacer esto, van a ir un poquito más lejos. ¿No? Porque va a pasar más tiempo hasta que cada pedazo llegue al piso, por lo tanto va a recorrer mayor distancia, o si la distancia es la misma, la velocidad va a tener que ser menor. Sí, está bien. Bien. La cuenta, eso me la afecta acá. Yo para calcular la velocidad tuve que calcular este tiempo. Este es el tiempo que tarda en llegar los pedazos al piso. Y eso depende únicamente del tiempo que tarda el centro de masa en llegar al punto más alto y volver a caer. Es completamente independiente de la explosión. Lo calculé de acá. Ese tiempo, si la explosión se da un poquito más abajo, lo tengo que volver a calcular. Ya no va a ser 3,1 segundos, sino que va a ser un poquitito más. Eso, el tiempo lo puedo calcular de esta expresión. Yo sé que velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t. Y si velocidad final es el 10% de velocidad inicial, esto va a ser 0,1 por v0 es igual a v0 menos g por t. ¿No? Y este tiempo va a ser un poquito distinto, porque ahora esto no va a ser 0, como yo dije antes, sino que va a ser 0,1 v0. Eso es lo que yo tengo que recalcular a la hora de hacer toda la cuenta. Me van a cambiar todas las velocidades, un poquitito.
y con las velocidades me van a cambiar por el tiempo. ¿Los convencí? Claro, pero está bravo. Háganlo, siéntense, háganlo una vez. Es un lindo ejercicio para no quemarles toda la guía, porque es muy parecida a la cuenta, pero tienen que entender bien toda la parte, todo el problema, digamos, toda la parte cinemática que estamos usando para entender bien cómo se hace esta parte. Y ahora, si a ustedes les parece bien, los voy a dejar con José Luis, que debe estar conectado por acá. Sí, estoy acá. Dale. Estoy grabando, siempre recuerden subir, hoy mismo subo esta clase y después les mando al WhatsApp el PDF de lo que estoy copiando. Así lo tienen. Los dejo con Dale, bárbaro. Yo después te mando también a vos, el Germán, el PDF si querés para que lo mandes al grupo ese que yo no estoy. Me agregan. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer el problema 18. Si encuentro qué pestaña la tenía. Ahí estamos, ¿sí? Bien. Bueno, se ve bien la pantalla ahí, ¿no? Sí. Joya. Bueno. En el problema 18 lo que tenemos es un bloque, ¿sí? Que acá de masa m chiquita, ¿sí? Que es este que está acá, que se desliza, nos dice sin rozamiento a lo largo de la superficie curva de esta rampa, ¿sí? De masa m grande, y lo que nos dice también sobre la masa m grande, ¿sí? Sobre la rampa, es que está colocada sobre una mesa horizontal y que el rozamiento que hay entre la mesa y la rampa es despreciable, ¿sí? Y esta masa, esta rampa justamente es móvil, ¿sí? Lo que puede hacer justamente es deslizarse de forma horizontal sobre esta mesa, ¿sí? Entonces, sobre este problema, sobre este sistema, ¿sí? Constituido por estas dos masas, nos preguntan varias cosas. Lo primero que nos preguntan es si se conserva o no la energía mecánica, ¿sí? Fíjense que está esta pregunta, ahí apenas arranca el enunciado, ¿sí? Lo otro que nos piden analizar es si el bloque, si yo le pongo el bloque a partir de una altura h, que es esta que está marcada acá, ¿sí? Respecto de la base de la rampa, y parte todo del reposo y dejo suelto el bloque y lo dejo evolucionar al sistema, ¿sí? Y la forma de la rampa esta es tal que cuando llega acá abajo, ¿no? Al punto más, al extremo de abajo de la rampa, la velocidad del bloque de masa m chiquita es toda horizontal, me dice que muestre que la velocidad cumple esta expresión que está acá, ¿sí? No sé si se ve bien, por lo menos en mi pantalla muy bien no se ve, pero ahí está, ahora sí. Aparece ahí esa expresión, ¿sí? Después nos piden también que averigüemos cuál es el módulo de la velocidad. Perdón, acá de lo que me habla, ¿sí? Por las dudas, es del módulo de la velocidad de la rampa, ¿sí? Me pide también que averigüe en ese mismo instante el módulo de la velocidad del bloque, ¿sí? Y después lo que me pide es que analicemos, lo que nos pide es que analicemos también el trabajo que hace la normal, ¿sí? La fuerza de contacto que hay entre el bloque de masa m chiquita y la rampa de masa m grande, ¿sí? Nos preguntan si ese trabajo es cero y que analicemos un poco eso, ¿sí? Fíjense que igual esa última pregunta sobre el trabajo de esa normal, ¿sí? Va a estar involucrada también en lo primero que nos pregunta, si se conserva o no la energía mecánica, ¿sí? Así que arranquemos por ese lado, arranquemos por analizar si se conserva o no la energía mecánica. ¿Qué deberíamos analizar para saber si se conserva o no? Trabajo de fuerzas no conservativas. Correcto, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es si el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Si la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas es o no es cero, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que averiguar, ¿sí? Una aclaración que por ahí a veces está medio de más, ¿sí? Pero ustedes fíjense que tienen otros dos teoremas de conservación, ¿sí? Que son
el de la conservación de la cantidad de movimiento, que para saber si se conserva o no la cantidad de movimiento del centro de masa o del sistema, de un sistema, ¿qué es lo que analizan ustedes? Fuerzas externas. Claro, si la suma de las fuerzas externas es o no es cero, ¿no? Y cuando analizan la conservación del momento angular, ¿qué analizan? El torque. El torque que ejercen también las fuerzas externas, ¿sí? Justamente, en ese caso lo que analizan es si la suma de los torques que realizan las fuerzas externas al sistema suman o no cero, ¿sí? Fíjense, por ahí está medio de más la aclaración, o por ahí ya se la hicieron antes, o ya la hicimos en otra clase, pero lo voy a decir todas las veces que sea necesario, que cuando analizamos la conservación de la energía mecánica, ¿sí? No hacemos la distinción entre fuerzas no conservativas externas o internas, sino que evaluamos todas, ¿sí? Las fuerzas no conservativas, ya sean internas o externas. Por ejemplo, en el problema que acaban de resolver ustedes de la granada, ¿sí? La energía mecánica, ¿evaluaron si se conservaba o no? No se conserva la energía No lo mecánica. evaluamos, pero no se conservaba. No se conservaba, exactamente. ¿Y quién estaba haciendo el trabajo en ese proceso? ¿Qué fuerzas no conservativas estaban haciendo trabajo para variar la energía mecánica? Las internas de la granada. Exactamente, exactamente. Ustedes tenían que hubo una transformación de una energía química, digamos, ¿no? Que estaba almacenada de forma química, que uno puede decir que en todo caso es una energía potencial química, si quiere decirlo de alguna manera, que es una energía que está disponible para hacer un trabajo una vez que ocurre esa reacción química, y a partir de esa explosión, esas fuerzas hicieron un trabajo, ¿sí? Y fíjense que son todas fuerzas que son internas al sistema, ¿sí? E igual hicieron trabajo, ¿sí? Son fuerzas no conservativas, ¿sí? Que hicieron trabajo y por lo tanto la energía mecánica de ese sistema incrementó, ¿sí? Con lo cual, tengan en cuenta eso, ¿sí? Esa distinción de externas e internas no corresponde para la energía mecánica, ¿sí? Analizan solamente si son o no son conservativas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué fuerzas están aplicadas sobre cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Que forman este sistema, y con eso vamos a evaluar qué pasa con la energía mecánica, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre estos cuerpos? Váyanme diciendo. Peso normal. Bien, aparece. Si quieren empezamos con la masa M chiquita, así que por ahí es la más sencilla. Va a aparecer un peso, ¿no es cierto? Está bien, va a aparecer el peso de la masa M chiquita. Va a aparecer una normal, ¿sí? Que sería normal ¿a qué? A la curva. La curva. Bien. Va a ser normal a la superficie, ¿sí? A las superficies en contacto de ambas superficies, ¿sí? Va a ser normal justamente a la superficie curva esta que aparece acá en la rampa, ¿sí? ¿Hay más fuerzas que el peso y esa normal actuando sobre M chiquita? La de la rampa también tiene más peso. Claro, ¿no? O sea, sobre M chiquita no, si no hay más fuerzas, aparecen fuerzas sobre M grande, ¿sí? ¿Qué fuerzas aparecerían sobre M grande? El peso, la normal y la normal del cuadradito. Bien, ahí aparecieron entonces el peso por un lado y dos fuerzas de contacto que estamos mencionando ahí, ¿no? Una que tiene que ser, como bien dijeron, el par de interacción de la fuerza que M chiquita le hace, perdón, que la fuerza que antes habíamos marcado en M chiquita que le hacía la rampa M grande, ¿sí? Con lo cual tiene que aparecer ahí también, ¿sí? El par de interacción de esa normal, ¿sí? Y por otro lado, tiene que aparecer, ¿sí? Si uno piensa esto con un cuerpo extenso, uno podría poner las fuerzas que aparecen debido al contacto entre la rampa y el suelo
sobre estas ruedas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, acá tenía ahí, ¿sí? Bien armado. Ahí está. Tenemos por ahí, ¿sí? Díganme si se ve bien o algo no se ve. Ahí tendríamos todas estas fuerzas que mencionamos recién, ¿sí? Vamos a marcarlas por las dudas. Por acá, ¿sí? Acá en rojo ya tenemos el peso de la masa M grande, ¿sí? De la rampa. Acá estas dos fuerzas de contacto con el suelo que les estaba mencionando antes, ¿sí? Que yo las puse ahí aplicadas sobre las ruedas, ¿sí? Y acá en verde, ¿sí? Esta normal, ¿sí? N sub M grande le puse ahí, ¿sí? M mayúscula, que es la que está aplicada sobre, sobre la rampa, ¿sí? Y sobre el bloque, ¿sí? Tenemos el par de interacción, ¿sí? En N sub M chiquita, ¿sí? Y el peso de esa masa M chiquita, ¿sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien? Voy a agrandar un poco. Yo tengo una pregunta, profe. No Sí. entendí por qué hiciste las dos fuerzas, tipo una en cada rueda y no como general en la rampa. ¿Nos cambia algo eso? No, en este problema en sí no va a cambiar mucho, ¿sí? Por ahí está bueno que ustedes de a poco se acostumbren a dos cosas, ¿sí? Primero, para tener bien en claro que lo que vamos a evaluar ahora nosotros es el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no es cierto? Yo la distinción esta de internas y externas lo hice adelantándome a que después vamos a analizar también con las leyes, con la segunda ley de Newton, la conservación de la cantidad de movimiento, pero acá lo que estamos viendo es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y entonces, uno a lo que se puede acostumbrar es que el trabajo se calcula, ¿sí? Viendo cuál es la trayectoria que hacen el punto de aplicación de esas fuerzas, ¿sí? Por eso, a mí me parece que estaba bueno ahí poner que esta fuerza aparece acá y esta fuerza aparece acá. Incluso puede ser que estas dos fuerzas no sean iguales, ¿sí? Podría llegar a pasar que, por ejemplo, en este momento la suma de fuerzas da de una forma que esta rueda está más cargada que esta rueda, ¿sí? Eso pasa. Pasa en los vehículos, por ejemplo, ¿sí? Que a veces algunas ruedas están más cargadas que otras, depende si uno está frenando, acelerando, si la carrocería se está balanceando en algún momento para adelante o para atrás, ¿sí? O para los costados, ¿sí? Depende de si uno está agarrando, por ejemplo, un lomo de burro en diagonal a veces, ¿sí? Varias cosas de ese estilo. Entonces, no está mal, ¿sí? Uno podría de todos modos poner que hay una sola fuerza de contacto, digamos. Podría como hacer un modelo más sencillo y decir que en lugar de tener estas dos fuerzas ahí, pongo una fuerza ahí como en el medio, ¿sí? Pero me parecía que estaba bueno ver ahí que tenemos los puntos de aplicación, ¿sí? De cada una de esas fuerzas. Y lo otro es que está bueno acostumbrarnos de a poco, ¿sí? Sobre todo, no sé si Marcelo llegó hoy a empezar con cuerpo rígido o va a arrancar el jueves. No, sí, hoy ya vimos cuerpo rígido hasta rodamiento sin deslizamiento. Bien, genial. Entonces ustedes deben haber arrancado con cinemática del cuerpo rígido. Enseguida, cuando veamos dinámica, lo que vamos a empezar a ver es que justamente las fuerzas vamos a empezar a aplicarlas en el punto en el cual están siendo ejercidas, ¿sí? En este caso, por ahí para este problema no era muy relevante, ¿sí? Porque uno podría tratar a la rampa como si fuera una masa puntual. ¿Por qué? Porque para los efectos de saber cómo se mueve como si fuera una partícula, ¿no es cierto? O sea, esta rampa de acá va a estar desplazándose a la izquierda o a la derecha, no va a estar rotando, por ejemplo, no va a estar haciendo ningún tipo de movimiento más complejo que requiera tratarla como un cuerpo rígido, por ejemplo, ¿sí? Pero a partir de estas clases vamos a empezar a hacer esos análisis de forma más detallada, ¿sí? ¿Me puedo explicar bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, muchísimas gracias. No, de nada. Bárbaro. Bien. Entonces, tenemos ahí más o menos un gráfico de cuáles son las fuerzas que están aplicadas y lo que nos queríamos analizar es la conservación de la cantidad, perdón, de la energía mecánica, ¿sí?
Entonces, para eso yo lo que tenía que ver era el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas no conservativas tenemos en este problema? Si puedo escribir. La normal. Tenemos, por un lado, la normal N sub M, ¿sí? Que es la que está aplicada sobre la masa M chiquita. Tenemos el par de interacción, N sub M grande, ¿sí? Y tenemos también estas dos fuerzas que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Las dos fuerzas de contacto que aparecen debido al contacto entre la rampa y el suelo, ¿sí? Yo le puse fuerza de contacto 1 y fuerza de contacto 2, ahí, ¿sí? F sub C1 y F sub C2, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser el trabajo de cada una de estas fuerzas? Vamos a hacer ese análisis un poco. El de las fuerzas de contacto va a ser nulo porque la rampa no se desplaza en el eje vertical. Bien, excelente. Lo que podemos hacer para eso es justamente ver cuál es el desplazamiento de cada uno de los puntos sobre los cuales está aplicada esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy escribiendo cómo sería, por ejemplo, el desplazamiento de la rampa, ¿sí? Que es el mismo desplazamiento que tiene el punto sobre donde está aplicada la fuerza de contacto F sub C2 y F sub C1, ¿sí? O sea, perdón, vamos a bloquear eso. Ahí. Este desplazamiento, ¿sí? Y este desplazamiento son iguales, ¿sí? Los pongo ahí. Serían los desplazamientos, vamos a completar, voy a poner que es el desplazamiento de la masa M grande, ¿sí? Ese que está ahí, ¿sí? Y a la vez es el desplazamiento que tienen los puntos sobre los cuales están aplicadas las fuerzas F sub C1 y F sub C2, ¿sí? Así que decíamos, como F sub C1 va a ser perpendicular al desplazamiento, ¿sí? De la masa M. ¿Cómo? Veo colgada la imagen, no sé si todos ven así. Se congeló, me parece. Sí, sí. Ah, sí, está bien. Está congelada la transmisión. Ok. ¿Me escuchan? Sí, excelente. Sí. Bien, bueno. No sé qué es lo que quedó viéndose. O sea, se ve. La presentación quedó trabada, ¿no? O sea, tu imagen se ve bien, pero la presentación se trabó. Pusiste todas las fuerzas no conservativas y quedó ahí. Bien. Bien. No se ve que escribí que la fuerza de contacto 1 es perpendicular a la otra. A ver. No. Ok. Claro, eso también. Dijiste que es perpendicular al recorrido y pusiste el diferencial R. Y hasta ahí. Bien. Eso es todo lo que escribí por ahora. Así que vamos a ver. Por ahí empiezo a escribir y siguen apareciendo cosas. A ver. Lo que voy a escribir ahora es que entonces la integral del producto escalar de esos dos vectores entonces da 0, con lo cual el trabajo de esas fuerzas es 0. ¿Ahí están viendo lo que escribí? Ahora sí. ¿Sí se ve? Bien. Podemos hacer lo mismo para F sub C2. ¿Sí? Lo que voy a hacer es copiar esto porque la verdad es exactamente lo mismo lo que voy a escribir, pero lo único que voy a hacer es cambiar el subíndice 1 por 2. ¿Sí? Con lo cual, ahí estamos diciendo que la fuerza de contacto 2 cumple lo mismo. ¿Sí? El desplazamiento que tiene el punto sobre los cuales están aplicadas esas dos fuerzas es perpendicular a la dirección de la fuerza, ¿sí? Con lo cual, el trabajo de ambas fuerzas es 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las normales N sub M chiquita y M grande? ¿También se anularán? Fijémonos. ¿Son perpendiculares al recorrido? A ver. Ahí está el problema del ejercicio. El ítem C yo no lo pude resolver por eso. Bien. Vamos entonces a ver qué pasa con él.
no es perpendicular porque se está moviendo para atrás justamente por tu diagrama. Perfecto. Lo que vamos a hacer entonces es empezar a tratar de describir, ¿sí?, cómo es que se mueve esta partícula, ¿sí? Y con eso vamos a poder describir también cómo se va trasladando el punto de aplicación de cada una de estas normales, ¿cierto? Las normales están aplicadas, digamos, en un mismo punto geométrico que sería, de forma así ideal, el punto de contacto, ¿sí?, de la rampa con el bloque, ¿sí? Entonces, describiendo cómo se mueve M chiquita, sabemos cómo se mueve ese punto de aplicación, ¿sí? Vamos a hacer eso entonces. Bueno, yo tenía un diagrama por acá, me lo voy a copiar. Ahí lo tenemos. Me lo voy a cortar y me voy a pegar en la hoja en la que estábamos antes, así nos quedan todos los diagramas estos juntos, ¿sí? Pero una pregunta, Sí. si son par interacción, no se anula, tipo son iguales de módulo, y signos opuestos o no. Las fuerzas sí, pero eso no implica necesariamente que el trabajo de esas fuerzas, ¿sí?, sea uno contrario a la otra, ¿sí? Puede pasar en este caso. Ahora, ustedes acaban de hacer un ejercicio, ¿sí?, en el cual, que es el de la granada, ¿no es cierto?, en el cual todas las fuerzas no conservativas eran internas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Que eran las de la explosión de la granada. Y sin embargo, esas fuerzas hacían trabajo o no hacían trabajo. Sí. Hacían, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, porque efectivamente ustedes evalúan la energía mecánica antes de la explosión y después de la explosión, y esa energía mecánica no se conservaba, ¿sí? Con lo cual, que hayan pares de interacción haciendo trabajo, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, que las fuerzas no conservativas aparezcan igual de a pares, no implica que el trabajo de esas fuerzas sume cero, ¿sí? No es algo que pase siempre, ¿sí? En el caso de la granada no pasaba, ¿sí? Vamos a ver en este caso ahora, vamos a escribirlo formalmente y ver qué pasa, ¿sí? Pero es importante que ustedes no hagan no asuman como válida esa hipótesis, ¿sí?, de movida. No digan, bueno, como las fuerzas no conservativas son todas internas, entonces la suma del trabajo igual va a dar cero. Eso es falso en general, ¿sí? El caso de la granada es un contraejemplo, ¿sí? Lo acaban de hacer. Tienen ahí un contraejemplo. En este caso vamos a analizarlo y listo, ¿sí? Vamos a ver cómo sería el trabajo de cada una de estas fuerzas, ¿sí? Fíjense que yo acá traté de escribirles, ¿sí?, cómo pensar el desplazamiento, ¿sí?, de la caja, ¿sí?, de masa M chiquita, ¿sí? Ahí busqué unos ángulos que es este mismo, así que por ahí no es tan relevante ahora, ¿sí?, no hace falta que lo pensemos demasiado, pero yo lo que voy a hacer es recuperar la noción que teníamos de movimientos relativos, ¿sí?, y pensar que esta caja, ¿qué movimiento va a hacer? Por un lado va a deslizarse a lo largo de la rampa, que es un sistema móvil, ¿sí?, la rampa justamente se mueve, y además se va a mover junto con la rampa, que va a tener un desplazamiento, ¿sí? Acá lo dibujé en este sentido, acá lo dibujé en este otro, no pasa nada, ¿sí? En todo caso, las ecuaciones con las que trabajemos nos van a decir después cómo va a evolucionar el sistema, ¿sí?, para dónde se va a mover. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que, vista desde un laboratorio, ¿sí?, de un sistema fijo a tierra, donde valen las leyes de Newton, la masa M chiquita hace un movimiento compuesto por dos movimientos, ¿sí? El movimiento que tiene respecto a la rampa más el movimiento de la rampa. ¿Eso queda claro? ¿Se entiende bien eso? Sí. Lo que decía es que uno puede pensar el movimiento de esta masa, ¿sí?, de M chiquita, como la suma de dos movimientos. El movimiento que tiene respecto a la rampa, que va a ser siempre
en dirección tangente a la rampa, ¿sí? Va a ser con este vector ds que dibujé yo acá, ¿sí? Fíjense que ahí hay un vectorcito por ahí, no se llega a ver del todo. A ver si podemos aclarar un poco más. Vamos a sacar esto. A ver si se ve un poco más ese vector, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Eso sería el vectorcito. Este vectorcito nos daría el desplazamiento, ¿sí? De la masa m chiquita respecto a la rampa, ¿sí? En cada instante va a ser tangente a esta rampa, ¿sí? Por lo tanto, el Y trabajo de la además, normal es 0. ojo, no terminamos. Yo lo que dije es que ese era el movimiento que se veía desde la rampa, ¿sí? Ese es el movimiento que se ve desde la rampa. Y además, la rampa se mueve, ¿sí? Acuérdense que para evaluar el desplazamiento con movimiento relativo, ¿qué hacíamos? Veíamos el desplazamiento de la partícula respecto a un sistema móvil más el desplazamiento del sistema móvil, ¿sí? Es la transformación de Galileo para velocidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería la velocidad de la masa m chiquita respecto a la rampa más la velocidad de la rampa respecto a tierra, ¿sí? Por ese lado, ¿lo ven un poco más claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, profe, yo tengo una pregunta. Hay algo que no me Sí. cierra. Si la masa M chiquita está cayendo, ¿no? Sí. Por la rampa inicialmente está quieta, ¿no? Sí. Si la masa cae hacia adelante, ¿la rampa no debería deslizarse hacia atrás? ¿Por qué pusimos al principio que se desliza hacia adelante? En Yo no dije DRM. que se desliza hacia adelante. Yo lo único que indiqué con ese D sub R es la dirección que va a tener el desplazamiento de los puntos sobre los cuales está aplicada la fuerza de contacto. Lo que decía recién, lo dije recién, es que en todo caso los signos, ¿sí? Después la matemática del problema me dirá si ese desplazamiento es hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? La dirección está bien ahí en todo caso, lo que va a cambiar es el sentido que va a hacer que se mueva. O sea, que si yo supongo que la dirección de movimiento es esa que indicamos ahí, en todo caso, llegaré a que tiene signo contrario al que había supuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nada más, ¿sí? No es que estoy obligando a que la rampa se mueva hacia la derecha ahí, ¿sí? No estamos diciendo eso, ¿sí? Ok. Si quieren igual podemos dibujar esos vectores al revés y por ahí es más claro y así no hay tanta duda al respecto, ¿sí? Vamos a ver si podemos rotar esos vectores y listo. Vamos así y este otro también. Lo voy a borrar y me voy a copiar este que está acá directamente. Ahí, ¿sí? Por la duda, el ejercicio de 20 no vamos a llegar a hacer, ¿no? No creo, pero vamos a ver. En principio trato de llegar con de la forma más clara posible, por lo menos hasta que podamos responder las preguntas más importantes, ¿sí? Después, cualquier cosa les dejo más el tema de elaborar las ecuaciones a ustedes. Pero bueno, vamos a ver. Lo que decía entonces era que el desplazamiento de la masa m chiquita estaba compuesto por el desplazamiento que se ve que tiene desde la rampa, ¿sí? Desde la rampa yo veo que se mueve tangente a la trayectoria, más el desplazamiento que tiene la rampa, ¿sí? Que es mi sistema móvil, desde ese punto de vista, ¿sí? ¿Se entendió ahí? ¿Eso queda claro? ¿Hay dudas con eso? Perfecto. ¿Estamos bien? Bien, joya, ¿sí? Si hay dudas con eso, cualquier cosa, lo seguimos viendo, ¿sí? Pero bueno, en principio, Como hay desplazamiento en el eje en el que se mueve la rampa, el trabajo de la normal no es nulo. a eso vamos a llegar ahora, exactamente, ¿sí? Por lo menos no podemos suponer de movida que es nulo, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora es cómo escribimos eso, ¿sí? Ese desplazamiento, les decía yo, ¿sí? El desplazamiento de la caja es también el desplazamiento del punto sobre el cual están aplicadas cada una de estas normales, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer ahora, que escribimos un poco ese desplazamiento, es
escribir cómo sería el trabajo de la normal n sub m, ¿sí? De esta que está acá, n sub m chiquita, ¿sí? Va a ser para una trayectoria, ¿sí? El producto escalar entre n sub m y este vector de desplazamiento que tengo escrito acá, ¿sí? Que va a ser la suma, a ver si podemos robárnoslo de acá, si me lo puedo copiar así tal cual está, a ver si puedo, no, vamos a dejarlo así porque voy a escribir listo, no es tan difícil. Que va a ser la suma del desplazamiento, dijimos, en la dirección tangencial a la rampa, que es el que se ve desde la rampa, más el desplazamiento de la rampa, que es en la dirección inversora. ¿Sí? Esa que escribimos ahí. ¿Sí? Yo desarrollando este producto veo que esta normal sí es perpendicular a la rampa, ¿sí? Y que este vector de S, eso es una S por las dudas, por si no se ve bien, este vector que dice ds está en la dirección tangencial a la rampa, ¿sí? Así que el producto de estos dos, ¿sí? El producto escalar de estos dos vectores, ¿cómo va a ser? Ese sí que sería 0, ¿no? Porque ahí sí van a ser perpendiculares. Exactamente. Con esta componente del movimiento sí es 0 el producto escalar, ¿sí? Pero tengo esta otra también que está formando un ángulo distinto de 0, ¿no es cierto? Distinto de 90 grados con el vector normal, ¿sí? Fíjense, ahí tengo el desplazamiento de x, que lo dibujé ahí, ¿sí? Horizontal, y acá tengo este vector n sub m, que está en este caso con esta inclinación, ¿sí? Instante a instante va a ir cambiando cómo se inclina ese vector, pero va a haber un ángulo justamente que aparece este ángulo que está ahí, marcado como θ, ¿sí? Aparece el coseno de ese ángulo en ese producto escalar, ¿sí? Así que esto de acá, si yo lo quiero separar como el producto entre dos cosas, ¿sí? Puedo separar la integral de esta forma, si quiero, para interpretar todo más sencillo, ¿sí? Si es que a ustedes les parece por lo menos más sencillo interpretarlo así, ¿sí? Entonces, esta parte sí es la que da 0, que es justamente con el desplazamiento relativo entre la caja y la rampa, pero esto ya no da 0, ¿sí? En todo caso, esto lo que nos va a dar es nm de x, a ver si lo escribo claro, de x coseno de θ, ¿sí? Con ese ángulo θ que está ahí en el gráfico, ¿sí? El de x, ojo, porque yo lo pongo así, pero puede tener signo propio, ¿sí? El desplazamiento. En este caso, si apunta hacia la izquierda, ¿sí? Y yo puse el eje x ahí, tomando como el sentido positivo hacia la derecha, tendrá un signo negativo el de x, ¿sí? Eso en todo caso queda para que uno lo analicemos después, ¿sí? Pero en general, toda esta integral, lo importante es que es distinto de 0, ¿sí? El resultado queda, ¿sí? ¿Eso queda claro? ¿Sí? No sé si tengo delay o... Sí, profe, yo te quería preguntar por qué asumimos que se movía, o sea, porque yo al principio dije que iba a ser 0 por ortogonalidad, pero después, si hay movimiento de la rampa, no podemos asumir eso. ¿Y a cómo llegamos a que la rampa se mueve? Es parte del enunciado que la rampa es móvil. No. O sea, que la rampa sea móvil quiere decir que se va a mover. No, pasa que la masa ejerce una normal hacia la izquierda de la rampa y como no hay rozamiento por el piso, se empieza a mover hacia la izquierda. Okay, Eso puede ser una forma bastante razonable de explicarlo, ¿no? Si uno analiza el diagrama de cuerpo libre de la masa m grande, ¿sí? Podemos hacerlo ahora si quieren. Efectivamente hay una fuerza, ¿sí? Muy bien, está muy bien, me parece una muy buena justificación esa que dieron. Aparece una fuerza, ¿sí? Una componente de fuerza en la dirección horizontal que para esta masa, ¿sí? para este cuerpo no está compensada con nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Efectivamente, entonces la suma de fuerzas en el eje X para la rampa va a ser igual a la masa de la rampa por la aceleración que tenga en el eje X, ¿sí?
Eso está muy bien. Es una muy buena forma de ver Profe, que esto efectivamente va a estar moviéndose. Sí, sí, dígame. ¿y no se cancela en ese momento? ¿Quién con quién? Esa normal. ¿Con Digamos, cuál otra? porque supongamos que yo la masa esa la pego a la rampa y va a tener una normal permanente. Se mueve siempre así. Pero no está pegada. O sea, eso, No, ese pero ejemplo que están poniendo es otro problema, ¿sí? claro, sí. Ok. O sea, es un enunciado distinto. Si yo le meto un clavo a la caja con la rampa, nada se mueve, ¿sí? Y nada tiene por qué moverse. Bien. O sea, acabó el problema, ¿sí? No hay ninguna normal haciendo ningún tipo de trabajo, no aparece nada, ¿sí? Pero en este caso, la caja es móvil. Si la caja es móvil, ¿sí? Va a estar desplazándose, tal cual dijo su compañero, le va a estar ejerciendo una fuerza, ¿sí? Y no van a moverse de forma conjunta ambos cuerpos, ¿sí? Van a tener distintos movimientos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Queda claro entonces que el trabajo de esta normal N sub M no es cero? ¿Sí? Sí, ahora sí. Comentamos que el trabajo es cero de las fuerzas no conservativas del sistema. Bueno, en primer lugar, no hay que asumir que eso va a ser así, ¿sí? Vamos a ver si llegamos a eso, ¿sí? Pero fíjate que de vuelta, en el ejercicio anterior, no llegás a eso, ¿no es cierto? En el de la granada no había forma de llegar a eso. Claro, ¿Sí? exacto. Ustedes en todo caso pueden intuir que de alguna forma esto, en la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas va a tener que terminar dando cero, solamente por cómo está dado el resultado del punto B o del punto A del ejercicio, y si ustedes llegaron a ese resultado haciendo esa presunción, bueno, entonces van a sospechar que esa presunción es verdad, ¿no es cierto? Pero vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Acuérdense que no es algo que suceda siempre, ¿sí? Acaban de hacer un ejercicio en el cual eso no sucede. Vamos ahora. Igual. Ahora entiendo, claro, como son de sentido opuesto, pero de la misma magnitud, el trabajo va a ser opuesto y justamente se van a... Bueno, ahí vas a hacer, perdón. Bien. Va por ahí. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el trabajo de la última fuerza no conservativa que nos falta, ¿sí? Hasta ahora verificamos que este era cero, vimos que este era distinto de cero. Hay que ver cuánto es el de esta fuerza todavía, ¿sí? El de la fuerza N sub M con M grande, ¿sí? Vamos a expresar lo mismo. Fíjense que lo importante acá es que el punto de aplicación de esa fuerza es el mismo que el punto de aplicación de N sub M chiquita, ¿sí? Está aplicado instante a instante sobre el mismo punto geométrico, que es el punto de contacto entre esas dos superficies, ¿sí? Así que ese desplazamiento, nosotros ya sabemos cómo escribirlo, ¿no? Es todo esto que nos apareció acá antes, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento ya lo conocemos. Profe, ¿Sí? pero la rampa no tiene desplazamiento S, no tiene DS. ¿Por qué volvemos a poner DS? No, la rampa no tiene ese desplazamiento, pero lo que aparece en el producto escalar, en el cual cuando yo calculo el trabajo de una fuerza, no es el desplazamiento del cuerpo, sino el desplazamiento del punto de aplicación de esa fuerza. Ok. ¿Queda claro eso? ¿Me expliqué bien? Sí. Por eso es que en este ejercicio, a propósito, yo empecé a poner las fuerzas, cada una de las fuerzas, donde está aplicada, ¿sí? Por eso acá, por ejemplo, me tomé ese laburito de decir, bueno, pongo una fuerza de contacto 1 acá y otra fuerza de contacto 2 acá, ¿sí? Están cada una aplicadas en distintos puntos y lo que yo tengo que evaluar es cómo se desplaza el punto sobre el cual están aplicadas esas fuerzas, ¿sí? En este caso, esta normal está aplicada sobre este punto y este punto tiene el mismo desplazamiento que tiene la caja de masa M chiquita, ¿sí? Justamente porque esa normal aparece donde están en contacto esos dos cuerpos, ¿sí? ¿Eso queda claro? Sí. O sea, es el punto de contacto, básicamente. Exactamente, el punto de contacto entre esos dos cuerpos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con esto?
acá volvemos a obtener, ¿sí? que este producto escalar no nos va a dar 0 de vuelta. El producto entre estos dos sí va a ser 0, pero el producto entre estos dos no. Entonces lo que vamos a obtener en todo caso es que esto es igual a, de vuelta, el resultado final al que llegué acá, que sería n sub m, ahora con m grande, de x, coseno del ángulo. No voy a hacer toda la cuenta de vuelta porque ya la hicimos antes, ¿sí? Pero vemos que el producto interno entre estas dos cosas sí Se te colgó la da pantalla. 0. ¿Me escuchaste? Ahí está. Sí, me escuché. No sé en qué se quedó la pantalla. A ver. Apareció lo de n sub m grande de x coseno de tita. Por ahí. Todo perfecto. Ahí va. ¿Volvió? Sí. Ahí estoy subrayando el de x en inversor, que igual que como dice en el renglón de arriba, ¿sí? Ese vector que les acabo de subrayar, si es que se vio, no es perpendicular a n sub m, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la normal n sub m? Que es lo que estaba diciendo ahí Ian, si no me equivoco. Claro. Son de igual magnitud con nm, pero de sentido opuesto. Exactamente. Como estas dos fuerzas son pares de interacción, esta n sub m chiquita y esta n sub m grande, yo puedo reemplazar, puedo decir que n sub m grande es igual a menos n sub m chiquita. ¿Sí? Son pares de interacción, así que tienen igual dirección y magnitud, pero sentido contrario, obviamente distintos cuerpos sobre los cuales están aplicados, la misma recta de acción, todo eso, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir acá que esto va a ser igual a menos n sub m de x coseno de tita. ¿Eh? Ahí. Y entonces lo que veo, ¿sí? Es que si bien el trabajo de cada una de las normales es distinto de 0, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas sí va a ser 0, justamente porque estas dos fuerzas hacen el mismo trabajo, pero con signo contrario. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Me expliqué bien? Al ser fuerzas internas, la variación de energía mecánica del sistema se queda 0. De vuelta, ustedes acaban de hacer un ejemplo en donde eso era falso, que era el de la granada. Ahí todas las fuerzas internas, o mejor dicho, todas las fuerzas no conservativas eran internas y hacían trabajo y la energía mecánica variaba. ¿Sí? Entonces eso es falso en general. En este caso pasó que las fuerzas no conservativas que están haciendo trabajo, hacen un trabajo tal que la suma da 0. Eso es muy particularmente en este caso porque ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario y el desplazamiento que tienen ambos puntos de aplicación es igual, ¿sí? Pero si no fuera así, ese postulado es falso, ¿sí? Y el contraejemplo de vuelta es el de la granada, ¿sí? Ustedes ahí tienen que aumentó la energía mecánica. ¿De dónde viene ese aumento de la energía mecánica? De trabajo de fuerzas no conservativas. Todas las fuerzas no conservativas que estaban eran únicamente las fuerzas debidas a la explosión, ¿sí? Y ahí todas las fuerzas son internas, ¿sí? Todas aparecen todos los pares de interacción aplicados sobre cada una de las fuerzas, pero los desplazamientos que ejercen sobre cada masa son distintos, ¿sí? Entonces, esa suma de todos esos trabajos no es 0. ¿Queda claro eso? No es algo general, ¿sí? Pasa en este problema, hay que evaluarlo en cada problema, ¿sí? No pueden hacer la generalización de que porque sean fuerzas internas las no conservativas el trabajo sea 0. Es falso eso, ¿sí? En general. Claro, en definitiva. ¿Cómo? Perdón. No, la variación de energía mecánica es la sumatoria de los trabajos internos y externos. Así hay que pensarlo. Exactamente, internos y externos de las no conservativas, ¿sí? Si quieren, olvídense de la palabra interna y externa en ese caso, ¿sí? Interna y externa hacen la distinción solamente para cantidad de movimiento y momento angular, ¿sí?
Ahí evalúan las fuerzas externas y los torques que hacen las fuerzas externas, respectivamente, ¿sí? Pero en este caso evalúan las no conservativas. Todas, ¿sí? Sí, ¿Queda perfecto. claro? ¿Sí? Por favor, tengan eso bien presente, ¿sí? Acuérdense cuando duden que tienen, por eso hacemos estos problemas que hacemos. Si elegimos problemas específicamente, de forma tal que muestren casos, ¿sí? Que a ustedes les puedan servir de testigos cuando tengan dudas con esas cosas, ¿sí? Tengo que evaluar si son internas o no. Tenía el de la granada, todas eran internas, hacían trabajo, eran todas no conservativas, la energía mecánica variaba. Sí, entonces tengo que evaluar todas, ¿sí? Internas o no, ¿sí? Internas, externas, todas las no conservativas para la energía mecánica, ¿sí? En este caso, entonces, probamos, ¿sí? Que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Daba 0, así que ahora sí, la variación de energía mecánica va a ser 0, ¿sí? A lo largo de la evolución de este problema, ¿sí? En este caso, los dos puntos que nos interesan son, por un lado, cuando esta partícula está acá arriba y cuando está acá abajo, ¿sí? Saliendo con velocidad horizontal, ¿sí? Vamos a ver si llegamos ahora rápidamente a evaluar la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Si llegamos a ver eso, ya con eso el problema lo van a tener bastante encarado como para poder terminar de resolverlo ustedes, ¿sí? La energía mecánica, por las dudas, ¿sí? Antes de soltar totalmente esta parte, la pueden escribir ustedes, ¿no es cierto? Lo que pueden hacer es escribir justamente la energía mecánica en este instante inicial y en el instante final en el cual la rampa ya se desplazó un poco, no sabemos cuánto, pero se desplazó, y la caja también se desplazó y tiene una velocidad final que es toda horizontal, ¿sí? Que es lo que dice acá, que es el instante justo, como dice el enunciado, antes de salir de la rampa, ¿sí? Entonces, escriban la energía mecánica entre esas dos situaciones y van a tener ahí que pueden igualar la energía mecánica en esos dos instantes, ¿sí? Vamos a ver rápidamente, nos quedan 3 minutos, espero no pasarme demasiado. Vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Qué tengo que ver ahora para la conservación de la cantidad de movimiento? La sumatoria de fuerzas, ¿cómo? La sumatoria de fuerzas externas tiene que ser 0 Ahora y es sí. igual a Bien, delta P, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es la suma de fuerzas externas, ¿sí? ¿Qué fuerzas externas tenemos? Ahí por suerte están todas marcadas en rojo, ¿no? Así que serían, voy a escribirlo rápidamente, la masa, el peso de la masa M chiquita, ¿sí? Más el peso de la masa M grande, ¿sí? Pongo directamente M chiquita G y M grande G, ¿sí? Más, ¿quién es más? La fuerza de contacto 1 más la fuerza de contacto 2, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué va a ser igual entonces? ¿A qué cosa? A delta P sobre delta T. Sí, a la derivada, ¿sí? Más que delta, a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Respecto del tiempo, ¿sí? Vamos a descomponer estas fuerzas en dos ejes, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Las descomponemos para tener dos ecuaciones escalares. ¿Cómo es la suma de fuerzas en la dirección horizontal? No existe. No hay, ¿no es cierto? La suma es 0, mejor dicho, ¿sí? Vamos a decir que entonces la suma es 0, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza, externa en dirección horizontal, ¿sí? Así que la derivada de la cantidad de movimiento, ¿sí? En la dirección X respecto al tiempo es 0, ¿sí?
Y para la componente en I, en todo caso, me dará menos mg, menos m grande g, más la fuerza de contacto 1, más la fuerza de contacto 2. Todo eso me dará la derivada de la cantidad de movimiento en I, ¿sí?, del sistema respecto del tiempo, ¿sí? ¿Esta va a ser 0? Yo creo que sí. ¿Qué les hace creer que la cantidad de movimiento en I se conserva o que la derivada es 0? Que es lo mismo, ¿no? Porque por ahí las velocidades sobre I son 0. ¿Sí? ¿Están seguros? No, eso no. En todo momento. Ah, no, claro. Si va variando en todo momento, o sea, se va transformando de las Vamos. velocidades verticales a las velocidades horizontales, ¿no? Fíjense una cosa, ¿no? Como para verlo rápidamente. La masa m grande tiene velocidad solamente horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí? Con lo cual, la velocidad del centro de masa, de esta masa, perdón, o la velocidad del centro de masa, no, la velocidad de la masa m grande siempre va a ser horizontal, ¿sí? Con lo cual, la aceleración que tiene esta masa, ¿sí?, en la dirección Y, solamente la masa m grande, en la dirección Y va a ser 0, ¿no? Ahora, nosotros acá estamos analizando todo el sistema y todas las fuerzas, ¿no? Fíjense que la masa m chiquita sí se va desplazando en el eje vertical, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes pueden evaluar, ¿sí? Pueden ver que esa velocidad no va a ser constante, ¿sí? ¿Cómo es una forma de darse cuenta que esa velocidad no va a ser constante? Más allá de que arranca con velocidad nula y acá termina con velocidad no nula, ¿sí? En cualquier punto intermedio tiene velocidad vertical no nula. Por ejemplo, lo pueden ver viendo cómo varía la energía mecánica, ¿no? Pero bueno, en sí, todo esto, en principio, no tiene por qué ser 0. Lo que sí es 0 es la cantidad, la componente en X de la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas en la dirección horizontal sí es 0, ¿sí? Con lo cual ustedes también, a partir de que se conserve tan solo una componente de la cantidad de movimiento, ¿sí?, pueden establecer una relación entre cómo va a ser la cantidad de movimiento inicial del sistema y la cantidad de movimiento final cuando la caja esté saliendo de la rampa. Y en este caso, ¿sí?, fíjense que es parte del enunciado que la velocidad final es solamente horizontal, ¿sí? Ahí pongo que es una velocidad en X, final, en inversor y nada más, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer ahora es escribir, por un lado, cómo es esa cantidad de movimiento, ¿sí?, en el instante inicial y en el instante final. Igualarlas y tener una relación entre esas dos velocidades. Y por otro lado, tienen que se conservaba la energía mecánica, que lo acabamos de probar, y también pueden escribir cómo es la energía mecánica inicial y cómo es la energía mecánica final, ¿sí?, para este problema. Y con eso pueden llegar a deducir esa velocidad que nos indicaba en el punto A, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Se entendió más o menos? ¿Me fui lo suficientemente claro en esta parte? Sí, sí. José, una pregunta, todo claro, pero viste que justamente para las energías cinéticas no necesitamos tener los sentidos de las velocidades porque como están al cuadrado siempre van a dar positivas, la energía cinética. Sí. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, para la conservación de energía pongo al revés el sentido de una velocidad? ¿Me va a dar mal? ¿Cómo escribirías vos las velocidades cómo escribirías la conservación de la cantidad de movimiento? Vamos a expresarlo en esta ecuación, por lo menos. ¿Cómo es la Claro. cantidad de movimiento inicial, en primer lugar? No hay. Es 0, ¿sí? Sí. Más que no hay, digamos que es 0, ¿sí?
Entonces, 0, que es la cantidad de movimiento inicial del sistema, va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema, ¿no? Que va a ser como m grande por la velocidad que tenga m grande, ¿sí? Vamos a poner ahí vectorialmente todo, ¿sí? Fíjense que esta velocidad... Ah, no, perdón. Vectorialmente, nada, porque estoy hablando en x, ¿sí? Estoy hablando de la componente en x de la cantidad de movimiento. Perdón. Fíjense que la velocidad en m, de m, ¿sí? De la masa de la rampa, ¿sí? Para ser más claro, la velocidad de la rampa es solamente horizontal, ¿no es cierto? Se desplaza solamente en dirección horizontal, así que esta x por ahí está además, ¿sí? Más ahora m chiquita por la velocidad esta que les estaba escribiendo acá, ¿no? La velocidad de m chiquita, vamos a poner, final, que va a ser solamente en x. Ahí va a llegar. Tengo demora, pero en algún momento llega, evidentemente. Ah, ok, sí, nomás tranquilo. Ahí apareció todo, ¿no? Joya. Bien, entonces, ahí tienen la expresión de cómo sería, si quieren, ponemos la velocidad en m final también, ¿sí? Me queda demasiado grande la f ahí. Final, ¿sí? Que en ese caso ahí tenemos cómo serían las dos velocidades finales de cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Yo en general lo pongo así, ¿sí? Fíjense que ahí no estoy asumiendo en sí ninguna dirección ni nada. Esto que está acá puede tener un signo y esto también, ¿sí? Tienen signos, son escalares, ¿sí? Son magnitudes escalares que tienen un signo, ¿sí? Pertenecen a los reales, así que puede ser positivo o negativo. Lo que me da esa ecuación justamente es que la velocidad de la masa m chiquita, por ejemplo, ¿sí? Me voy a sacar todos estos subíndices y supraíndices para que quede un poco más claro. Es instante a instante, porque esto más allá de que lo comparé ahora en el final, ¿sí? Las componentes en x por lo menos sí son iguales, ¿sí? Es igual a m grande sobre m chica, con el menos acá adelante, este menos es importante, por la velocidad de la masa m grande, ¿sí? De la rampa, ¿sí? Esto es un poco lo que ratificaba la hipótesis que tenía ahí el compañero que antes preguntaba y decía, che, ¿por qué pusiste que se va a mover para la derecha si en realidad se va a mover para la izquierda? Bueno, ¿cómo sabes que se va a mover para la izquierda? Esta ecuación es la que me dice que en todo caso, ¿sí? El movimiento de estas dos, o las componentes de velocidad de estas dos masas en la dirección X, ¿sí? Van a ser contrarias, ¿sí? Esta es la ecuación que me lo asegura, la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Si no, eso tampoco lo puedo asumir. Pero acá llegamos a probarlo, ¿sí? Si la masa m chiquita se mueve hacia la derecha, ¿sí? En la dirección X, esta se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? La rampa se va a mover hacia la izquierda. ¿Se van a mover ambas con la misma velocidad? No. Va a ser proporcional o ponderado por las masas que tengan, ¿sí? Fíjense que si esta velocidad es muy grande, pero igual la masa m grande es muy grande, ¿sí? Si la masa de la rampa es mucho más grande que la masa del bloque, esta velocidad igual va a ser chiquita, ¿sí? Cosa de que el producto de algo muy grande por algo chiquito igual nos dé la velocidad de la masa en X del bloque, ¿sí? La velocidad en X de la masa del bloque, ¿sí? Más que claro, perfecto. ¿Se entendió bien eso? Sí. ¿Vos querías Bien. compartir en el grupo tus diapositivas? Bueno, en realidad, tus documentos. Sí, ahí guardo el PDF este y se los mando, ¿sí? ¿Querés que te agreguemos al grupo o le mandás? Ah, la agrega al grupo, sí. Te escribo mi número ahí para que te lo puedas copiar y pegar directamente. Dale. Sí, incluyanme ahí con ese número y listo. Y ahí se las mando. Gracias, José. No hay por qué. Bueno, concluimos acá porque ya es la 1:10, ¿sí? Calculo que ya deben estar también un poco agotados y con dificultades también para continuar con más. Nada,